La tercera función del gobierno liberal es la de asegurar y mantener las obras públicas, el mantenimiento de las infraestructuras para las comunicaciones. Así puede desarrollarse el comercio y la producción, y en caso de ser necesario, salubridad. Pero no es el concepto estatista de salud o prestación de servicios médicos, sino lo relacionado a epidemias, pandemias y focos infecciosos, nada más. En Venezuela y en el resto de América Latina, las obras públicas y salubridad han sido funciones olvidadas por los gobiernos. Casi todas las obras públicas que los venezolanos y los latinoamericanos utilizamos, como caminos, puentes, avenidas y autopistas, han sido construidas por los dictadores de los años 50. ¿De dónde y cómo se originan los problemas de Venezuela? De los distintos gobiernos, que hasta hoy han negado, olvidado, descuidado y desconocido sus funciones reales, y han pretendido ocuparse de otras. El liberalismo es el sistema más eficiente, más justo y más moral, pero a la vez es el que menos es aplicado por los gobernantes. Hay tres esferas sociales en el campo del liberalismo clásico: la política, la economía y lo moral intelectual. El Estado está presente en la política en cuanto a la seguridad, la justicia y la infraestructura y obras públicas. Los partidos políticos son instituciones privadas. En cuanto a lo económico, el Estado se encarga de la recaudación de impuestos moderados para el cumplimiento de estas actividades. Y en la tercera esfera de la sociedad, según el liberalismo clásico, en la parte moral e intelectual que tiene que ver con la expresión, el culto, la parte espiritual, el Estado está totalmente ausente porque no tiene función alguna que cumplir más allá de seguridad, justicia, obras públicas. ¿Y la sociedad civil? Ahogada, asfixiada. Con la iniciativa privada y particular ocurre lo mismo. Okay. 1, 2, 3. Todo tiempo cuando a la calle sale reina. Pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor excelso. Cada día, y desde cada mañana, bien temprano, recurrimos a empresas privadas para tener cada uno de los bienes y servicios que necesitamos diariamente. En este capítulo explicaremos por qué. En una economía de libre mercado, el sector empresarial abarca de una forma u otra a todos los ciudadanos sin distinción, usuarios y consumidores, empleados y trabajadores. Se requiere que funcione a plenitud para que haya empleos con suficiente poder adquisitivo, alto consumo, movimiento de la economía, ahorro y capitalización. Por eso, en la economía no debe haber ningún tipo de privilegios para nadie, sino competencia abierta en un sistema de mercado libre. Proponemos la ayuda estatal a través de cupones para los más pobres en tres sectores: salud, educación, pensiones y jubilaciones, los cuales serían reembolsados por el Estado a las empresas que prestan estos servicios a los beneficiarios. En Venezuela nunca hemos practicado una economía de libre mercado. Lo más cerca que estuvimos fue en 1961 con las garantías económicas, pero fueron suspendidas en 1962, indefinidamente. La pregunta que tendríamos que hacernos los venezolanos es: ¿qué hubiese sido de Venezuela si no se hubieran suspendido estas garantías económicas indefinidamente? Venezuela nunca conoció el capitalismo liberal inspirado en el liberalismo clásico que genera riqueza para todos, como lo muestran los ejemplos históricos de los países que hoy son ricos. Venezuela conoció desde siempre el mercantilismo y últimamente el neoliberalismo, que significa riqueza para unos pocos. Y desde 1958, poco a poco y progresivamente se fue introduciendo el socialismo, primero de una manera gradual, pacífica, democrática, y desde 1998 en su versión dura. Desde 1962, en Venezuela las garantías económicas se suspendieron indefinidamente y comenzamos a aplicar leyes cada vez más estatistas, más intervencionistas, más socialistas. Y fracasó totalmente ese sistema. Pero a partir de 1998, no conforme con esto, se comenzó un socialismo más duro y con leyes más estatistas, y en consecuencia pues nos están llevando a la situación que hoy tenemos. Hay que cambiar el sistema. Pepsi, Coca-Cola, Polar,
y regional en Venezuela presentan servicios públicos que no faltan jamás en ninguna parte. Empresas privadas cuyas prestaciones llegan a los rincones más lejanos del país eficientemente, a todas las clases sociales. Esas empresas no pertenecen al Estado, no reciben subsidios gubernamentales, no las manejan funcionarios. Sus camiones llegan hasta el último rincón de Venezuela con refrescos, malta y cerveza, semana a semana, todo el año y en abundancia. Más aún en los feriados y puentes. No hay escasez, no hay colas, no hay falta de insumos, no hay reclamos de personal impago, no hay huelgas, no hay mala calidad, no hay problemas políticos ni sindicales, no hay sabotajes ni listas de espera, no hay nada roto ni abandonado ni desierto, no hay corrupción. Que hasta el último rincón de Venezuela la gente puede tener acceso a tomarse una cerveza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salud pública a diferencia de la industria privada? Hay una ineficiencia en la salud pública. ¿Por qué los hospitales no funcionan? Porque están en manos del Estado. ¿Por qué el último rincón de Venezuela, en un pueblito muy lejano, llega la cervecita? Porque es industria privada, es capitalismo. ¿Cuáles han sido los colegios buenos en Venezuela? Desde siempre los colegios buenos aquí han sido los colegios privados, no los públicos. En un sistema socialista, la gente sin recursos se ve obligada a estudiar en un colegio público. Nosotros los liberales pensamos todo lo contrario. Todo el mundo tiene derecho a estudiar en un colegio privado, y eso es lo que proponemos. El sistema de promoción social con cupones en un gobierno liberal no dejará a los pobres sin educación, medicina o previsión en ningún momento, y sería más justo y más eficiente que ningún otro. ¿Cómo sería el cambio del sistema? En primer lugar, el Estado que ha sido socialista, ponerlo en su sitio, limitarlo a que cumpla con sus funciones naturales, como son las de producir seguridad, justicia y obras públicas. Y a la economía, desestatizarla, desregularla, para que se pueda entonces privatizar y que sea más eficiente. Y al sector de educación, salud y jubilaciones, privatizarlo y darle cupones a los más pobres para que puedan sufragar sus necesidades. Las consecuencias de las privatizaciones serán inmediatas. Elevarán el nivel de vida de todos y mucho. Habrá más empleo y más productivo. Reducida la pobreza con soluciones y no con paliativos y limosnas, la corrupción se reducirá enormemente. Con el Estado fuera de las actividades privadas, los ciudadanos recibirán seguridad y justicia de primera, así como las obras públicas. Los dividendos petroleros cada diciembre le van a llegar a la población. Habrá excelente educación, atención médica de primera, además de jubilaciones y pensiones dignas. También mucho más tiempo libre. Los gremios estarán en sus funciones y habrá cupones o cheques para los más pobres. En ese momento, los venezolanos habremos encontrado la salida. ¿Qué se requiere para obtener esto? En toda Venezuela, una reforma constitucional. Pero si no es posible de momento, dado el sistema socialista imperante, podemos tenerlo en el Zulia y en cualquier otro estado venezolano. ¿Cómo? Con un estatuto autonómico. Venezuela debe encontrar su salida. El capitalismo liberal, el liberalismo clásico, el autonomismo liberal. La oportunidad para sacar al país de la miseria después de casi 50 años de estatismo. La Organización por la Democracia Liberal en Venezuela como fuerza intelectual de reunificación y propaganda. Rumbo Propio, como movimiento regional para el Zulia y promotor de las ideas liberales clásicas, y el Movimiento Demócrata Liberal como fuerza política nacional, han hecho despertar la verdadera oposición ideológica, respetuosa, coherente y de calidad al sistema imperante, las salidas a los problemas del país, el capitalismo liberal. Del Creador muy bendecida, somos Zulia gran nación, por culpa de la opresión, hoy muy pobre y muy hundida, sin desear separatismo de Venezuela querida, buscamos ya la salida del horrendo socialismo. Ya basta de despotismo y de aguantar con paciencia, se aprende de la experiencia, que venga el capitalismo, rumbo propio para nosotros.